Se ha dicho que la atmósfera sin nubes es casi transparente a la radiación de onda corta y muy opaca a la de onda larga. En consecuencia, la radiación que proviene del Sol llega casi intacta a la superficie de la Tierra, esto es al océano y el continente, pero gran parte de la emitida por la superficie queda atrapada en la atmósfera. Los componentes del aire responsables de esta opacidad atmosférica son principalmente el vapor de agua y el dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, el famoso CO2. El primero forma parte del aire en una fracción que disminuye rápidamente con la altura. De hecho, fuera de la troposfera está ausente. Y el segundo constituye una fracción constante en todos los niveles, pero como el aire mismo se atenúa conforme uno sube en la vertical, entonces el CO2 también decrece con la altura, aunque más despacio que el vapor de agua. Lo anterior implica que la radiación de onda larga que sale de la superficie y se eleva a través de la atmósfera se va quedando en ella, más en los niveles bajos y menos en los altos. La atmósfera no se calienta de arriba por el Sol, sino de abajo por la radiación terrestre. Además, este calentamiento es diferencial. Las capas inferiores se calientan más por estar más cerca de la superficie emisora y por tener mayor concentración de los gases que atrapan esta radiación. Las superiores se calientan menos por estar más lejos de la superficie radiante, por recibir atenuada la radiación absorbida en la capa intermedia y por tener menor concentración de gases absorbedores. Una burda analogía de esto es la siguiente. Alguien está durmiendo con 5 cobijas encima. Si llamamos primera a la que toca la sábana y quinta a la colcha, tenemos que al meter la mano entre la primera y la segunda sentimos más calor que entre la cuarta y la quinta. Es decir, las cobijas se calientan por abajo. El calor cedido por el durmiente va de la primera a la quinta y la temperatura disminuye en ese mismo orden. Este efecto se acentúa así como pasa en la troposfera. La primera cobija es más gruesa que la segunda, esta más que la tercera, etc. De manera que la atmósfera es la cobija de la Tierra y la mantiene en una temperatura confortable propicia para la vida.
La atmósfera no está quieta ni estratificada en capas fijas. Por convección, el aire superficial asciende. Simultáneamente, el hueco dejado se llena con aire que desciende. Este proceso es continuo y suave, pero a veces es violento. Ejemplo visible se da en época de aguas, cuando la del mediodía se forman cumulonimbus, nubes de desarrollo vertical, presagio de aguacero. Pero eso es más común que llueva de tarde que de mañana, ya que la elevación del aire hasta alturas donde se condensa y precipita es consecuencia del calentamiento del suelo. Claro que muchos otros mecanismos producen lluvia, incluso puede suceder lo opuesto, que llueva en la madrugada, momento de mayor frío, y no hay contradicción, pues en ambos casos se debe a la convección. En el primero, lluvia vespertina, se calienta la atmósfera por abajo, y en el segundo se enfría por arriba, mecanismos equivalentes. Pensaría uno que esta amalgama de procesos radiacionales y convectivos, además de la advección atmosférica y otros fenómenos, daría por resultado un perfil térmico vertical muy complicado y cambiante, pero no es así. En la troposfera resulta que la temperatura varía con la altura de un modo muy simple, disminuyendo uniformemente por cada kilómetro que uno sube. La temperatura baja 6.5 grados Celsius. A esta tasa de decremento, 6.5 grados por kilómetro, se le llama gradiente térmico, y es casi igual en todos lados y en todo momento. No estamos diciendo que la temperatura sea igual siempre y donde quiera, sino que independientemente de la temperatura registrada en un punto e instante, un kilómetro encima, el aire está 6.5 grados Celsius más frío, a los 2 kilómetros es 13 grados Celsius más frío, etc. O sea que la temperatura de toda la troposfera cambia junto con la del aire superficial según pasa el tiempo o nos movamos de un lugar a otro. Esta simplificación es muy aproximada a la realidad y suponerlo en los modelos atmosféricos da buenos resultados. El hecho de que la atmósfera deje pasar la radiación solar y bloquee parcialmente la terrestre da lugar al llamado efecto invernadero normal. Pero esta denominación es inexacta, pues el calor atrapado por un invernadero es más bien consecuencia de que el techo impide la circulación vertical del aire entre el interior y el exterior, inhibiendo la convección. El sistema climático incluye varios procesos que refuerzan o amortiguan las fluctuaciones y los cambios del clima. Se llaman mecanismos retroalimentadores o forzamientos internos. Cuando su efecto es amplificar, se llama retroalimentación positiva. Cuando es atenuar, se denomina negativa. Los principales de estos mecanismos se deben a la criosfera, a las nubes y al vapor de agua. El signo del segundo es incierto y los otros dos son positivos. Como puede verse, los tres resultan del agua en sus diversas fases, sólida, líquida y gaseosa.
Como ya se dijo, se llama criosfera a la cubierta como punta de hielo y nieve que ocupa parcialmente continentes y océanos. Se refiere primordialmente a los casquetes polares, pero comprende también los glaciares alpinos. La criosfera es blanca y brillosa, sobre todo cuando la nieve y el hielo están nuevos, o sea que su albedo es alto, cercano al 100%. Por lo tanto, absorbe escasamente la radiación incidente y casi no se calienta. Además, el frío produce hielo y nieve, entonces la criosfera crece en consecuencia. El albedo superficial aumenta, pues el continente y sobre todo el océano desprovistos de hielo y nieve tienen un albedo pequeño, de manera que donde antes se absorbía mucha radiación del Sol, ahora ya no y se presenta una merma de calor. Tenemos entonces que una disminución de temperatura ocasiona un enfriamiento adicional por expansión de la criosfera, o sea que frío genera frío. Recíprocamente, si se da un aumento de temperatura, la criosfera se funde, el continente y el océano quedan desprovistos de ella, el albedo disminuye, se absorbe más radiación y la superficie registra un calentamiento extra. El calor provoca calor. Un calentamiento o enfriamiento originales se refuerzan respectivamente por contracción o expansión de casquetes y glaciares. Por lo tanto, el efecto de retroalimentación de la criosfera es positivo. Los glaciares crean su propio clima, es decir, hay hielo porque hace frío, pero lo inverso es igualmente cierto. Hace frío porque hay hielo. Es más exacto decir, en los polos hace frío porque hay casquetes. Hay casquetes porque hace frío. En efecto, los casquetes polares son un remanente de las glaciaciones ocurridas en el Pleistoceno. La última hace 18K. Si alguien descongelara los polos, o más bien dicho, si por medios artificiales los casquetes fueran derretidos, estos no se volverían a formar, desaparecerían para siempre hasta que hubiera una nueva glaciación. La destrucción de un glaciar es irreversible, después solo se formarían mantos temporales de hielo y nieve en invierno. Esto no ha sucedido en los casquetes polares, pero sí en los glaciares situados en las montañas. Cuentan que hace unas décadas a los técnicos de una fábrica de papel asentadas en las estribaciones del Iztaccíhuatl se les ocurrió dinamitar un glaciar para suministrarse agua. Efectivamente, esta se dejó venir torrencialmente, pero el glaciar desapareció para siempre. Ecocidios como este, junto con la contaminación térmica del Valle de México que produce una isla de calor, han hecho que año tras año las nieves eternas de nuestros volcanes se replieguen hacia arriba, dejando descubiertos extensos arenales.
propiedades físicas del agua son de índole casi matemática. Es la que permite la ubicuidad tridimensional de los organismos dentro del agua. Dado que la densidad de ellos es parecida a la de esta, pueden estar suspendidos libremente dentro del agua, lo que facilita su movimiento, incluyendo el vertical y con ello las interacciones necesarias para la propagación y diversificación biológicas. Sin embargo, podría existir una vida distinta cuyos organismos tuvieran como principal constituyente otra sustancia que a su vez formara océanos. Estos seres tendrían allí la misma movilidad. El agua tiene propiedades físicas importantes como su gran capacidad calorífica, su baja conductividad térmica y sobre todo el hecho de que su densidad disminuye al congelarse por su alto calor específico. El agua se enfría o calienta muy lentamente, lo cual suaviza las variaciones de la temperatura entre día y noche y verano e invierno. Esto produce un medio ambiente favorable para la vida, el cual resulta aún más beneficiado por las otras dos propiedades físicas del agua que se describen a continuación. Escasas sustancias tienen la peculiaridad de dilatarse cuando pasan de líquido a sólido y casi todas se contraen al congelarse. El hielo es más ligero que el agua y esto es propicio para la vida. Veamos, el mar es más frío en sus profundidades que en la superficie. Cuando la temperatura baja lo suficiente comienza a congelarse el agua del fondo, pero entonces los cristales flotan y forman en la superficie una capa de hielo. Aquí interviene la otra propiedad física del agua, su baja conductividad térmica. La capa superficial de hielo y nieve constituyen un aislante, de manera que aunque la temperatura exterior sea gélida, dentro del mar hay una mayor temperatura confortable para la vida. Y si el frío atmosférico alcanzara a atravesar la capa de hielo, congelaría más agua, pero esta ascendería y engrosaría esa capa y así aislaría más al mar de la inclemencia exterior. O sea que el mar se congela por arriba, no por abajo. Sería una desgracia que el hielo pesara más que el agua, pues los abismos oceánicos estarían permanentemente congelados y en las regiones polares o en invierno el mar sería un glaciar desde el fondo hasta la superficie. Pero eso es muy cierto que un submarino puede cruzar el polo norte por debajo del casquete, habida cuenta de que en el Ártico no hay continente, sino un océano congelado encima, pero líquido y menos frío debajo. A veces los ríos se congelan, pero su flujo no cesa. La capa superficial es hielo y naturalmente no fluye, pero debajo de ella el río líquido sigue su camino. Es espectacular el aspecto de las cataratas del Niágara congeladas, aparentemente paralizadas durante el invierno. Son realistas las historietas y caricaturas en que algunos están patinando sobre un lago congelado mientras otros perforan con un serrucho un agujero en el hielo a través del cual meten un anzuelo y pescan. Parecería aberrante que los esquimales construyan sus casas con hielo para protegerse del frío, pero es sensato. Aprovechan la pequeña conductividad térmica de los bloques congelados para aislarse del exterior. Ciertamente la temperatura inferior del iglú es como la del hielo, 0 grados Celsius, pero afuera hay 10 o más grados bajo cero, así que el ambiente del interior del iglú está relativamente caliente. Al congelarse el agua del mar, el hielo resultante es insalobre, pues la congelación expulsa la sal. Esto disminuye todavía más la densidad del hielo respecto del agua, ya que la salada es más densa que la dulce. Es famoso el Mar Muerto por ser muy salado y por tanto muy denso. Es más fácil flotar en él que en cualquier otro. La densidad del hielo es 90% del mar, por eso un témpano o iceberg flota y solo se asoma el 10% de su volumen. La mayor parte permanece sumergida.